Aún, Ahí, aún, ahí puse ahí grabar. sí. Ahí está. Bien, genial. Ya tengo participantes. Bien, listo. Entonces yo me desentiendo del resto, me concentro en las diapos, cualquier cosa me abre el micrófono, porque el chat tampoco lo estoy viendo. Aunque bueno, sí, debería, si ponen algo en el chat debería verlo. Bueno, ¿ustedes ven en pantalla completa o se ve reducido? Está como reducido. O sea, se ve bien, Pantalla, claro. ¿Ahí se ve mejor? Ahí sí, ahí está pantalla completa. Listo, entonces. Bueno, hacemos pantalla completa. Entonces lo que les decía era un compromiso, ¿no? Uno tiene, por un lado, digamos, distintos colores, obtiene distintas emisiones, pero bueno, hay algunos quantum dots que de acuerdo a los grupos funcionales que se coloquen, puede tener mayor o menor viabilidad celular. Entonces, de nuevo, es un compromiso en función de la aplicación que uno quiera usar. También este app conversion se ha utilizado para la catálisis y un poquito vimos de eso, ¿se acuerdan? Vimos que este mecanismo de transferencia de energía entre el graphene quantum dot y el óxido de titanio en la formación de una heterojunción, ¿sí? Eh, era importante una app conversion porque, de nuevo, si uno ilumina a longitudes de onda bastante, relativamente en el visible, vamos a decir así, bastante bajas en energía y obtiene energías mayores, lo que puede hacer es excitar, ¿sí? O promover en el óxido de titanio de la banda de valencia a la banda de conducción y separar la carga, ¿sí? Eso es lo que básicamente se requiere en en un, en un proceso de fotocatálisis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por un lado se van a generar electrones, por otro lado huecos. Entonces, si quiero hacer fotocatálisis, digamos, quiero catalizar alguna molécula en la superficie en la superficie de este sistema, lo que voy a hacer es, si le doy con la energía necesaria, este caso es el óxido de titanio que se ve acá, ¿sí? Una partícula más grande, el óxido de titanio por lo general son partículas grandes, ¿sí? Fíjense, de 50 nanómetros o más, y los quantum dots que son muy pequeñitos, ¿sí? Absorbidos en la superficie del óxido de titanio, cuando ilumine, lo que va a suceder es cuando ilumine en el visible, ¿sí? Por eso es tan importante esto, porque yo puedo armar un panel fotocatalítico, digamos, básicamente si uno lo piensa en una aplicación, eso un poco se los digo siempre a los alumnos, si uno piensa en una aplicación, dice, bueno, si el óxido de titanio lo puedo hacer relativamente delgado y pequeñito y armar una película de óxido de titanio con estos graphene quantum dots, lo que puedo hacer es, por ejemplo, construir ventanas en edificios, ¿sí? Que permitan, por ejemplo, que la contaminación o el smog o algunos gases o partículas que se peguen sobre el vidrio en la parte de afuera con la misma luz solar puedan degradarse. Entonces, ¿cómo se degradan? Bueno, justamente absorbiendo luz solar, ¿cierto? Convirtiendo esa luz solar en mayor energía, que eso es el up conversion, y de la nanopartícula del graphene quantum dot con pasar a mayor energía y excitar, ¿sí? El óxido de titanio, más que excitar es promover electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, separar la carga y esos electrones o esos huecos reducir o oxidar la molécula que está absorbida contaminante, vamos a decirlo así. Entonces, lo que muestra este estudio, ¿sí? Es que si uno utiliza óxido de titanio y lo compara con este material es muy utilizado, ¿sí? Porque también no es un up conversion ni es un graphene quantum dot, es un óxido metálico, un óxido de indio con calcio, ¿sí? Absorbe luz muy parecido al graphene quantum dot, ¿sí? En el visible, ¿sí? Cercano a 480 nanómetros. Entonces lo que hace este grupo es muy interesante porque dicen, bueno, si yo quiero justificar por qué estoy usando Graphene Quantum Dots, en vez de esto, bueno, los voy a comparar. Y compara con este material, ¿sí? Que es bastante empleado, y también compara con distintas estructuras cristalinas del óxido de titanio. El óxido de titanio tiene dos estructuras cristalinas principales, el rutilo y la anatasa. ¿Ven acá? Entonces lo que hace este grupo es dice, bueno, perfecto, vamos a decorar
con Graphene Quantum Dots óxidos de titanio de distinta estructura. ¿Mm? Entonces voy a iluminar a 420 sobre el rutilo, ¿sí? Y vieron que a la misma longitud de excitación, a la misma excitación, energía de excitación sobre el rutilo y sobre anatasa, vieron que en el rutilo era casi 3 veces, había mayor fotodegradación. Fíjense, estos puntitos negros, ¿sí? Son concentración sobre concentración inicial versus el tiempo de reacción, ven en minutos, ¿sí? Y ven que, bueno, acá no se ve el negro, pero acá empieza en 1, todos empiezan en 1, mayor concentración, y empieza a degradarse progresivamente, ¿sí? Y la pendiente y el perfil de la curva los va a determinar cuál es el nanomaterial más efectivo para la fotodegradación. Y bueno, en este caso es el rutilo. Y bueno, ¿y por qué el rutilo? Porque el rutilo, a diferencia de lo que uno pensaría, dice, bueno, pero el band gap de la natasa es mayor que la del rutilo. Es porque justamente eso, porque no le da la nafta, vamos a decirlo así, el up conversion, si bien es iluminar a energías del visible y generar energías mayores en este up conversion, este fenómeno tan interesante, ¿sí? No le da la nafta para excitar, lo que quiero decir, excitar algo que tiene 0.2 volt, electron volt mayor al que es la natasa versus rutilo. ¿Se entiende eso? Entonces, si bien la natasa lo degrada un poco, pero es prácticamente nada. ¿Por qué? Porque lo que decíamos recién, este rosadito es la anatasa y este es el rutilo. ¿Ven? La diferencia es dramática entre uno y el otro. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no le da la nafta al up conversion para promover electrones en este sistema, en una tasa. Sí le da para el rutilo. Y después, bueno, lo compara con el azul, que son los Graphene Quantum Dots solos, sin el óxido de titanio, ¿ven? No pasa casi nada, pero de todos modos es hasta mejor el azul que el rosado. O sea, es mejor usar Graphene Quantum Dots solos que vincularlos con, armar una telojunción con el rutilo, el óxido de titanio rutilo. Y después tenemos bueno, la natasa, bueno, el verde, la natasa, perdón, la natasa es el óxido de titanio es el verde, ¿sí? Este verde se debería comparar con este negro, ¿sí? Después tenemos los Graphene Quantum Dots solo, que son el azul, ¿sí? Y después tenemos el rutilo solo, ¿no? Que es el celeste, y la natasa solo. Eso, perdónenme, me equivoqué. Esto es el celeste y el rosado, ¿sí? Son los sistemas de óxido de titanio solos, solitos, sin el Graphene Quantum Dot. Y este es el Graphene Quantum Dot solo, el azul. Entonces, lo que se ve es que el Graphene Quantum Dot solo es hasta mejor que los sistemas de óxido de titanio, anatasa y rutilo. Por eso, vamos a ver más adelante que es muy importante combinar estos óxidos de titanio porque tienen mangat muy grandes, ¿ven? Entonces, al tener bandgap muy grandes, necesitas de mucha energía para excitarlos, para promover electrones de la banda de valencia a la conducción, y esa energía te la da el ultravioleta. Y si uno quiere utilizar sistemas de fotodegradación, lo que siempre tiende es, por supuesto, a absorber en el espectro visible, ¿sí? Porque si no, terminás como poniendo el carro delante del caballo, digamos. ¿Mm? Entonces, bueno, lo que demuestra este trabajo es que justamente que los Graphene Quantum Dots, absorbidos o decorando el óxido de titanio, eh, en este caso el rutilo, es el que mayor fotodegradación genera. Y fíjense, en 60 minutos es casi un 100% del azul de metileno, ¿sí? Que es esta molécula tipo que se emplea como prueba de degradación, en este caso de fotodegradación. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Ustedes me avisan.
Bueno, y también se usa para imágenes en vivo, estos App Conversion. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante, porque el App Conversion permite que la excitación sea en el visible o en el cercano infrarrojo, ¿sí? En este caso es a 800 nanómetros, ¿sí? Y generan mayores energías de excitación, ¿sí? De emisión. Entonces, esas energías de emisión, fíjense, este es un mapeo de distintas zonas del corazón, de los riñones y el estómago, ¿sí? De cómo se hace esta foto. Esto se llama tratamiento fototérmico, ¿sí? Donde uno ilumina, ¿sí? Y lo que genera, al generar mayor energía, genera como un calentamiento local en el sistema, ¿sí? Y puede hacer tratamiento, o sea, puede ser por un lado diagnóstico, porque si uno modifica el Graphene Quantum Dot químicamente para, vamos a ver más adelante, con ácidos fólicos o algunos elementos básicamente se adhieran a las células cancerígenas, puede detectar dónde están las células cancerígenas y luego tratarlas. Eso se llama teragnóstico. Es tratamiento y diagnóstico, o diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo. Entonces, eh, acá lo que se ve, bueno, es el proceso, ¿sí? H es el corazón, ¿sí? Se ve el proceso en el tiempo, ¿sí? de, de iluminación, ¿ven? Y se ven las zonas rojas, ¿ven? Que son las zonas de mayor intensidad, ¿sí? De iluminación, y bueno, y en distintos sectores también. Esto está hecho, este, esto está hecho en vivo, o sea, se van tomando estas imágenes en vivo. Entonces, la terapia fototérmica lo que produce era eso, lo que les decía, ¿sí? Una terapia fototérmica es que, en este caso, los Graphene Quantum Dots, yo arranco con un Graphene Quantum Dot, lo sintetizo en el laboratorio. En este caso, utilizo ácido fólico, que son estas flechitas azules, ¿sí? Y este, este compuesto, que es el IR780, que es un compuesto que tiene esta forma, pero créanme, es IR780 porque absorbe en 780, ¿sí? Y genera, aparte de un color, eh, genera una emisión de calor, ¿sí? Una no radiativa, o sea, genera radiativa y no radiativa, ¿sí? Y es muy empleado. Yo no lo conocía mucho. Por ejemplo, sé que el Texas Red se usa mucho como colorante, pero este evidentemente se usa como colorante y como para la terapia fototérmica, o sea, para generar calor localizado. ¿Alguien de acá del grupo conoce este compuesto? ¿Ha trabajado con eso? Bueno, me avisa. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Dice, bueno, perfecto, eh, en vez de usar esto solo, vamos a combinar este IR780, lo vamos a combinar con el Graphene Quantum Dot. Y lo que descubrieron es que por apilamiento PP, o sea, por tipo Van der Waals, este grupo se compacta muy bien, ¿sí? Al Graphene Quantum Dot, que ya está modificado con ácido fólico. Y lo que hace también el Graphene Quantum Dots es proveerle muy buena solubilidad en solventes polares a este grupo, porque uno de los problemas que tiene este compuesto es que no es soluble, o sea, es soluble en muy pocos solventes. Entonces, al combinarlo con Graphene Quantum Dots es un win-win. ¿Por qué? Porque por un lado, de nuevo, por un lado lo hago soluble en solventes polares y por otro lado, la carga es mucho mayor. Creo que son 2000 veces mayor la carga de estos compuestos sobre el Graphene Quantum Dots que solos. Entonces lo que hace este grupo es comparar este compuesto solo versus el compuesto con el Graphene Quantum Dot. Entonces lo que muestran es que atraviesa las membranas por su tamaño, ¿sí? El Graphene Quantum Dot, ya sabemos que es biocompatible, ¿sí? Y lo que vamos a hacer vamos a detectar el tumor y a tratarlo térmicamente. Eso se hace con el ácido fólico va directamente
va como target, ¿sí? Directamente hacia hacia la célula cancerígena, y ahí luego se irradia, ¿sí? A longitudes de onda de, creo que de 800 nanómetros más o menos, ¿sí? 808 nanómetros, y lo que se obtiene es un tratamiento fototérmico. Esto es un poquito la caracterización de estos Graphene Quantum Dots. De nuevo vemos 0,24 nanómetros distancia entre planos, son bastante esféricos, ¿sí? De tamaño entre 8 y 10 nanómetros, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá es una comparación del IR780 solo contra el IR780 modificando o absorbido por pi-pi stacking o este apilamiento, ¿sí? Con los Graphene Quantum Dots y el ácido fólico. Y lo que demuestra este trabajo es que el espectro permanece muy similar al IR780, o sea que eh, estos espectros de emisión, ¿sí? Excitación a 880, a 808, perdón, y emisión a 798 y 720, lo que demuestra es que no hay apagamiento, o sea, no hay quenching de ninguno de los, digamos, el IR780 no está haciendo un quenching sobre el Graphene Quantum Dot, o sea, no está previniendo que el Graphene Quantum Dot emita. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces eso está muy bueno, ¿sí? Y si, bueno, si uno prueba al irradiar con 800, ¿sí? Perdón, eh, esto que son distintas excitaciones, ¿sí? Y lo que demuestran es que si uno se va a energías mayores, o sea, energías mayores a 600, las intensidades son mucho menores de emisión. Entonces que irradiar a 800 está muy bien, es muy pertinente para este caso porque es donde mayor intensidad de emisión tengo. ¿Mm? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces se irradia con un láser, ¿sí? Entonces lo que se hace es una comparación, fíjense, esto en un mapa de fluorescencia, esto en un mapa real, digamos, donde se ve el tumor, tratado al día 2 al día 15, con solo con el IR780, ¿sí? Y acá combinado con el Graphene Quantum Dots. ¿Por qué es mucho más efectivo? Porque justamente estos Graphene Quantum Dots, la carga de los Graphene Quantum Dots es de 2500 veces más que el IR780 solo. O sea, hay una, fíjense, acá se ve en la fluorescencia claramente, ¿sí? Fíjense los colores de emisión, ¿no? Acá, esto es fototerapia de nuevo. ¿Mm? Fíjense esos rojos intensos, es por la cantidad de concentración del Graphene Quantum Dots y la emisión de los mismos que veíamos acá, ¿sí? Esta emisión del mismo, ¿sí? A diferencia de el tratamiento con este IR780 libre. ¿Ven? Sí, hay una, hay una formación, hay un fototratamiento, pero en comparación con esto es mínimo, se ve acá en estas fotos de acá. ¿Mm? ¿Está bien? Y bueno, después se compara esto también, ¿ven? Se compara, ven ese color, esa intensidad contra esto, ¿sí? Eh, esto es el tumor en general, y estos son por, por, por órgano, ¿sí? Y bueno, y acá también, ¿sí? Se ven el tumor en términos generales en el- en la radiancia, ¿sí? Y acá por cada órgano. Entonces, bueno, básicamente lo que obtenemos acá es un tratamiento fototérmico y un diagnóstico muy bueno, porque vemos dónde está el cáncer y también lo podemos tratar. Eh, bueno, también estos Graphene Quantum Dots, y eso lo vimos el grupo lo hace y trabaja, y ahora estamos por presentar, bueno, con Federico está por presentar con Santiago un póster en el Congreso de Inorgánica y Físico-Química.
la idea de esto, ¿se acuerdan? Era utilizar un setup de dos electrodos donde había grafeno crecido sobre una espuma de níquel. Bueno, se aplicaba un potencial, ¿sí? Esto lo que genera es, si uno ilumina con el UV visible, esta fluorescencia, ¿sí? Típica de un graphene quantum dot, ¿sí? Si se la mira a la luz solar se ve ese color típico amarillo, ¿sí? Y bueno, lo que en el grupo hacemos es, bueno, estudiar muy bien, o tratar por lo menos de entender bien cuáles son los parámetros de síntesis, ¿sí? Si yo modifico el voltaje, qué pasa, si observo en el tiempo si van evolucionando o no, cuál es o sea, si la distancia entre electrodos tiene una influencia en la síntesis electroquímica, cuál es el volumen de etanol y cómo influye eso en si las nanopartículas o los gráficos no son más grandes o más chicos, etcétera, etcétera. Entonces, si uno hace una caracterización de esos graphene quantum dots, ¿sí? Y utiliza distintos tipos de obtención, y nosotros lo denominamos carbon dots porque vienen del ácido cítrico y la etilendiamina, ¿se acuerdan que vimos recién? Y después tenemos los graphene dots 1 y 2, son dos tipos distintos, ¿ven? Es como los que veíamos recién, celestito y azul más profundo. O sea que si uno hace una química o métodos de obtención distintos, se obtiene distintas cosas también. No solo modifica el grupo con grupos funcionales, sino que también hace síntesis distintas para obtener distintas cosas, y hace reflectancia difusa, obtiene los bandgap de cada uno. Y fíjense que el carbon dot tiene un bandgap menor que estos dos de acá. 2,20 contra 2,80 y 2,96. Si uno los pone esos graphene quantum dots sobre un electrodo transparente, puede formar fotoánodos, ¿sí? Y uno los ilumina con ultravioleta y visible, va a tener distintas fotocorrientes. Mayor fotocorriente, mejor para la formación de fotoánodos, ¿sí? Por ejemplo, estos son los casos, ¿no? Si uno tiene, esto es corriente, o sea, en realidad eso es un factor de mejora de la fotocorriente, ¿sí? Que va entre 0 y 20, ¿sí? Y para cada caso, para cada carbon dots o cada graphene, o para distintos carbon dots en este caso, ¿sí? Porque hay distintas formas de ensamblarlos, ¿sí? No vamos a ir paso por paso, pero son de acuerdo también a cómo se ensamblen estos carbon dots o graphene dots, van a dar, fíjense, fotocorrientes distintas. Este tiene una mejora de 19 veces, por ejemplo. Estos carbon dots tipo 2, que es un drop casting sobre óxido de titanio comercial. ¿Ven que el óxido de titanio siempre está presente? ¿Mm? Acá en la forma de P25, el óxido de titanio, acá también, pero siempre el óxido de titanio está presente porque es el gran separador de carga universal, digamos, es el separador de carga universal para estos paneles solares o fotocorrientes o para generación de fotoánodos, o construcción o diseño de fotoánodos. Entonces, si uno mira, uno puede iluminar con luz visible o sea, con luz ultravioleta y visible, ¿sí? Y lo que ve, digamos, o puede iluminar con radiación solar, que es la combinación, es un 2% de esta con, con visible, ¿sí? Y puede ver las mejoras en la fotocorriente, ¿sí? Para cada caso en particular, y se ve que los graphene dots tipo 2 son los que mayor fotocorriente dan, ¿sí? En el UV visible, y eso se acuerdan por el bandgap, que era el más grande de todos, tenía un bandgap de 2,9, mientras que los carbon dots, ¿cierto? En el visible, por su bandgap menor, o sea, por su excitación a energías menores, puede generar fotocorrientes muy similares a los graphene dots en el ultravioleta. La situación ideal podría ser una combinación, y esto es lo que propusimos en el trabajo que estamos en revisión ahora, es una combinación de estos graphene dots tipo 2 con estos carbon dots. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ahí puedo sí iluminar con luz, con irradiación solar y ver la fotocorriente, ¿sí? En realidad combinados deberían ser mejor que por separados. Deberían absorber en el ultravioleta visible. ¿Está bien? Eh, y esto, bueno, esto también es un trabajo que estamos por publicar con el grupo, que voy a pasar un poco rápido porque ya nos quedaría esto y un par de cositas más y ya iríamos terminando.
no los quiero atormentar mucho, pero ustedes saben que todo esto de los nanomateriales, el cuento viene a que justamente todos los átomos en volumen son despreciables, básicamente, como se ve acá, y eso tiene una injerencia directa en la energía de Gibbs, ¿cierto? Porque fíjense, acá lo que estamos viendo es la energía de Gibbs, ¿sí? El potencial químico, ¿sí? A medida que aumenta el tamaño del nanomaterial, ¿sí? Entonces, en esta zona de acá, entre 0 y 10 nanómetros, es de tipo exponencial, ¿sí? Mientras que, bueno, después llega como una suerte de meseta, entre 10 o, esto es radio, ¿no? En nanómetros, entre, eh, vamos a decir, 12 nanómetros de radio, llega un estado bulk masivo o mesetario, en este caso de energía Gibbs y el potencial químico, ¿sí? Si se corta, vamos con un ratito más porque ya no queda mucho. Entonces, ¿qué pasa en la superficie? En los masivos hay un 20% de átomos en superficie, mientras que en el nanométrico eso se convierte en 80% de átomos en superficie. Y eso cambia, lo hemos visto en toda esta clase, en todo este curso, cambia dramáticamente la, la configuración de átomos en el material. Y eso a su vez genera también cambios en el potencial químico, como vemos acá, y en la oxidación, porque por ejemplo, si uno sintetiza nanopartículas de plata, ¿sí? Eh, y las hace más grandes, ¿sí? El aumento de tamaño, ¿sí? Pasa de este sistema a este de acá, ¿sí? Cambia drásticamente sus potenciales de oxidación. O sea, al revés, aumenta el tamaño, ¿sí? Y si aumenta el tamaño, aumenta el potencial de oxidación. Si disminuye el tamaño, disminuye el potencial de oxidación. Y esto lo hace en forma sincrónica, digamos. De- es mucho más fácil, o sea, al decir esto, te estoy diciendo que es mucho más fácil oxidar nanopartículas pequeñas por su cantidad de átomos en superficie que nanopartículas de plata masiva, digamos, para la misma composición, como se ve acá. ¿Sí? Por ejemplo, el potencial de oxidación de la plata en estado masivo, lo que ven en cualquier tabla de potencial de oxidación, es aproximadamente de 0,80 volts. Mientras que si uno sintetiza nanopartículas pequeñas, ¿sí? Puede justamente disminuir dramáticamente ese potencial de oxidación, y lo que hace es en realidad hacerlo mucho más propenso a las nanopartículas de plata que se oxiden. ¿Por qué viene a cuento todo esto? Porque si yo quiero proteger nanopartículas de plata, ¿sí? Lo que puedo hacer es usar grafeno como medio de protección de esas nanopartículas de plata frente a la oxidación. Entonces sería una prueba de fuego muy grande, porque ya esas nanopartículas de plata vimos recién que son muy propensas a oxidarse. Entonces, si puedo transferir grafeno arriba y someterlo a ciclados de electroquímicos, es decir, a embestidas de oxidación, ¿sí? Ven este pico de acá, es un pico de oxidación, ¿sí? Y veo que el grafeno protege las nanopartículas que están por debajo. Entonces, bueno, perfecto. Entonces puedo utilizarla como membrana anticorrosiva. ¿Sí? La corrosión se lleva puesto el 3,2% del PBI mundial. O sea que hay mucho interés puesto también en justamente utilizar nanomateriales que prevengan la corrosión de metales. Y esto, la deposición se hace por un método de EPD que no viene al caso, pero es una migración de partículas sobre un electrodo. ¿Sí? En la inmediación del electrodo un poco se desestabilizan y terminan precipitando en el mismo, pero es un método muy bien controlado, entonces forma una película de nanopartículas de plata y luego le pongo grafeno arriba. La someto a distintas oxidaciones sin grafeno. Ven, los picos de oxidación son dramáticos en los barridos. Estos son, lo que estamos viendo acá es corriente versus potencial, ¿sí? Entonces, a- al primer barrido se ve todo el área bajo la curva de verde, es todo lo que se oxidó de plata. ¿Sí? Serían nanopartículas de plata sobre un hito, que es un electrodo transparente de indio y estaño. Y después a los 10 barridos, fíjense, ya queda cada vez menos cantidad de plata en el sustrato.
Mientras que si hago lo mismo con grafeno, no tengo ni cerca, ¿sí? Estoy casi en los rangos de esto, de esto de acá, donde me está demostrando que el área bajo la curva, si obtuviese el área bajo la curva y puedo contabilizar las nanopartículas oxidadas, ¿sí? Acá oxidé, ¿sí? Eh, prácticamente, ¿sí? Después de 10 barridos, no oxidé casi nada de nanopartículas, o sea, se oxidaron un poco, pero casi nada, ¿sí? Mientras que acá, ¿sí? El área debajo de la curva muestra que hay muchísima más oxidación de nanopartículas. Entonces, lo utilizamos como un método de testeo. Se llama Linear Scan Voltammetry, una voltametría lineal. Lo usamos como método de testeo para ver si el grafeno justamente era eficiente o no. Y descubrimos que sí. Y el más eficiente de todo, aunque no lo crean, era el polímero, el PMMA, que se usa para la transferencia de grafeno. También lo pusimos como a modo de prueba. Y evidentemente los iones para oxidar la plata no pasan, pero ni con suerte, entonces no hay casi, prácticamente es esta curva azul, no hay oxidación de plata, mientras que en el grafeno hay un poquito, mientras que sin grafeno es todo esto. Así que bueno, esto nos falta. Encima esto es un trabajo de tesina, ¿sí? Que bueno, queremos mandar pronto a publicación. Y bueno, estas son las comparaciones de sin grafeno, cómo cae, o sea, la cantidad de nanopartículas oxidadas por barrido. Fíjense, cada vez aumentan más, va a la 10, a la 9. Y bueno, y después casi estos grafeno con defectos y grafeno solo. Con defectos, ¿se acuerdan? La banda D y la banda G. Bueno, con defectos significa que tiene algunos defectos en el material. Sí, se oxidan más nanopartículas, mientras que cuando no tiene defectos y es más de mejor calidad, se oxidan menos. Y el PMMA es infalible. No sé cuánto nos queda de tiempo. Creo que nos quedan 3 minutos. Bueno, entonces esta también es una aplicación del grafeno como membrana protectora frente a la oxidación, ¿sí? Y bueno, lo último que les quería mostrar, eh, no sé si nos va a dar con el tiempo, por ahí volvemos unos 5 minutitos más, de nuevo, son las perovskitas para energía solar. Y lo importante de esto es que si uno piensa, por ejemplo, en los fotovoltaicos o piensa en energía solar, eh, podría diseñar paneles solares ni siquiera cubrir todo el desierto del Sahara, pero colocar varios ahí, ¿cierto? Sería algo que por supuesto necesita de mucha inversión, pero que podría, a los niveles de generación de energía solar, creo que podría alimentar a todo creo no, estoy seguro de que podría alimentar a todo el globo, digamos, eh, con energía solar. Pero bueno, por supuesto todo esto necesita como todo, de una decisión política y una decisión de una inversión muy grande, ¿no? Eh, bien, entonces hay dos vertientes para la energía solar. Uno son los sensibilizados por dyes o por moléculas eh, justamente sensibilizantes, que son las que absorben luz solar y las transfieren energía, ¿sí? En este caso se llaman Dye Synthesized Solar Cells, son las DSSC, van a verlo en la literatura mucho, ¿sí? Y por lo general vienen, como han visto, aparejados con este óxido de titanio. Entonces, lo que hacen estas moléculas se absorben, ¿sí? Por ejemplo, el rutenio de polipirrolidona, ¿sí? Se absorbe sobre el óxido de titanio, este absorbe luz, convierte esa energía, ¿sí? Excita del HOMO al LUMO, ¿sí? Vamos a verlo así. Eso se transfiere al óxido de titanio, el óxido de titanio separa la carga, manda un electrón por acá, ¿cierto? Y tiene una molécula redox, esta yodo 3 menos a 3 yodo menos, ¿sí? Que esto se usa como electrolito y va generando de nuevo otro electrón, ¿sí? Que excita junto con la luz, ¿sí? Y vuelve de nuevo al proceso, ¿está bien?
al circuito. Si yo pongo una lámpara acá, ¿cierto? Al pasar electrones por acá, lo que voy a hacer es justamente iluminar una lámpara. O sea, generar energía, por ejemplo, en una lámpara. O puedo meter una batería y ir conservando la energía. ¿Sí? Entonces, este es el proceso de paneles solares sensibilizados por dye o por moléculas. Ya me estoy por quedar sin tiempo. Volvemos 5 minutitos y ya terminamos. Y después están los fotovoltaicos. Esos fotovoltaicos